Bienvenido una vez más a el canal conocido como Este es el Cristo, donde siempre compartimos la palabra de Dios, aprendemos del Señor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que, como bien pudieron ver ya en el título, en la portada del video, un tema que siempre ha despertado interés en las personas, ¿no? Acerca de este tema, acerca de los profetas. Y cómo muchas personas a veces se preguntan cómo es posible que alguien pueda hablar algo, alguien pueda anunciar algo que va a ocurrir y ocurra de esa forma, y siempre ha sido en parte un misterio para algunas personas. Y en el tiempo que estamos viviendo no estamos exentos de que existan profetas. Sobre todo también dentro del pueblo de Dios se han levantado varias personas que se dicen profetas, que anuncian cosas, cosas que quizás se han cumplido, otras que no. Y vamos a ver hoy lo que dice la palabra de Dios acerca de los profetas, para que sobre todo podamos identificar cuándo es un verdadero profeta y cuándo es un falso profeta. Entonces, yo les invito a, si tienen ahí sus Biblias, aquellos que son creyentes o aquellos que quizás no son creyentes, pero en su casa alguien tuvo una Biblia alguna vez, la puedas estar buscando, porque siempre me gusta que cuando vamos a compartir la palabra, la persona pueda leer ahí directamente en la Biblia lo que se está leyendo, lo que se está compartiendo, porque eso ayuda a aclarar mucho tu mente, porque lo vas viendo que precisamente está escrito ahí en la palabra, que no es un invento de quien lo está hablando. Y por lo menos mi experiencia es que cuando yo leo la Biblia, eso tiene un efecto especial en mí, que me afirma las cosas, que me aclara muchos temas que a veces tengo dudas. Y, y por eso les invito a que puedan ir buscando sus Biblias, que las tengan ahí a mano, y puedan ir buscando entonces en el libro inspirado por Dios, escrito por Moisés, conocido como Deuteronomio, en el capítulo 18, en los versos del 20 al 22. Y vamos a estar leyendo ahí algunas pistas que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, de qué debían tener en cuenta, porque desde aquel tiempo ya existían profetas dentro del pueblo de Dios y por los alrededores, y por supuesto habrían profetas que serían verdaderos, que vendrían de parte de Dios, y otros que no. Entonces vamos a ir leyendo ahí, vamos a leer a ver lo que dice la palabra, para conocer lo que dice Dios que debemos tener en cuenta, para conocer cuando un verdadero viene de parte de Él, y cuando cuando un profeta viene de parte de Él y es verdadero, y cuando un profeta no viene de parte de Él y es falso. Y dice así, Deuteronomio, capítulo 18, versos del 20 al 22. Dice lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción. ¿Qué quiere decir presunción? Presunción quiere decir orgullo, quiere decir atrevimiento, quiere decir arrogancia. Dice que el profeta que tuviere esa arrogancia, ese atrevimiento de hablar palabra en nombre de Jehová, a quien él no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, o sea, en nombre de otros dioses, dice que el tal profeta morirá. Vamos a detenernos aquí en algo importante. Si pudieron ver en este primer verso, Dios nos está diciendo que van a haber dos clases de profetas que morirían, o sea, deberían ser condenados a muerte. Número uno, un profeta que hable de parte de Dios y diga algo que en realidad Dios no le dijo que dijera, esa persona moriría. Por tanto, aquí hay un profeta que es falso, porque Dios no va a matar a un profeta que hable de parte de él, ni va a mandar a que lo condenen cuando habla de parte de él. Eso no tiene sentido alguno. Y dice que la otra clase de profeta que moriría es aquel que viniera a hablar de parte no de Jehová, sino de un Dios que no fuera Jehová. Esas dos clases de profetas debían morir, por supuesto. Esto se cumplía, o sea, esto de la condena de que esas personas debían morir así por una ley, se cumplía en el pueblo de Israel, porque esa era la ley de Dios, que era la que estaba siendo dada al pueblo de Israel como algo que debían cumplir. En el tiempo de hoy, cada país tiene sus leyes, cada gobierno pone sus leyes, y además en el día de hoy también estamos bajo la gracia. O sea que ya en el día de hoy, si se levantan personas que son falsos profetas y en tu iglesia hay uno de ellos, no quiere decir que tú vayas a aplicarle la condena de que hay que matarlo, no. Dios se encarga de eso. Tú ora por esa persona, tú ora para que Dios los quite de tu iglesia si son falsos profetas o lo que sea,
y espera en Dios. No es que ahora ya tengas que aplicarle la ley porque ya la ley no está vigente, ahora estamos bajo la gracia y ya el tratamiento de esas cosas es diferente. Entonces, importante tener en cuenta, hay dos clases de profetas que son falsos. Aquel que tuviera o aquel que tenga en el día de hoy el atrevimiento de decir, Dios me dijo, como hay muchos profetas hoy por ahí por las iglesias y por otros lugares, Dios me dijo, y realmente Dios no le haya dicho nada, sino que le haya dicho eso para que le presten atención, para que le tengan en cuenta lo que Él va a decir, o para que las personas pongan su fe en eso que Él va a decir, y realmente Dios no le haya dicho nada a Él, entonces esa persona es falso. Entonces espero que, eso les queda claro, ¿verdad? El que hable de parte de Dios en el día de hoy o en cualquier momento, que tenga ese atrevimiento y diga, Dios me dijo, y realmente Dios no le haya dicho nada, es un profeta falso. Y el que hable de parte de dioses ajenos y dé un mensaje, también es un profeta falso. Porque no está hablando de parte de Dios, está hablando de parte de otros dioses. Ahora, es probable que a ustedes le venga ahora mismo la pregunta en su cabeza y diga, bueno, ¿y cómo yo sé que cuando alguien me diga, Dios me dijo, y me diga algo, yo puedo saber si eso en verdad viene de parte de Dios o no? Mira lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todo, o prácticamente todo, ahí así pensado. Dice en el siguiente verso de Deuteronomio 18:21. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice la palabra entonces en el verso 22. Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Entonces, si una persona dice en el día de hoy, Dios me dijo que en el año tal, dentro de 2 años, va a pasar tal cosa, y va a ser así, 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 así. Llegan esos 2 años, llega ese día, y no se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Porque si fuera palabra que Jehová hubiese hablado, se hubiese cumplido, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta para saber que un profeta es falso. Si él habla una cosa con lujo de detalle, dice tal día, tal fecha, va a pasar esto y no ocurre, es palabra que Jehová no ha hablado. Así les ha pasado a varias denominaciones. Así les ha pasado a algunas denominaciones que se llaman cristianas, donde han anunciado el regreso de Mesías, cosa que Dios no dijo, ni el día ni la hora, que no lo sabe nadie, solamente el Padre, y seres humanos se han puesto a poner fechas y cosas que Dios no ha dicho que digamos, y eso ha traído como consecuencia que ya han dado varias fechas y ninguna se ha cumplido. Por tanto, ¿esas personas son profetas de parte de Dios? No. La palabra dice claramente que aquel que diga algo y ponga una fecha y no se cumpla, entonces es palabra que Dios no ha hablado. Que quien la habló tuvo el atrevimiento, el orgullo y la arrogancia de hablar cosas que no venían de parte de Dios. Por tanto, no tengas temor de esa persona, no le creas a esa persona porque es un falso profeta. Entonces, hasta aquí entendemos, y espero que ustedes lo hayan entendido también, algo que yo entendía. De hace un tiempo yo leí la palabra de Dios, me encontré con este texto y yo decía, bueno, ya tengo, gracias a Dios, tengo la idea clara de cómo identificar a un profeta falso y cómo identificar a un profeta verdadero, cómo diferenciarlos. Yo decía, si esa persona habla algo y no se cumple, entonces es falso. Ok, pero hace unos días me encontré con algo en la palabra de Dios que me puso a pensar. Y no es que sea contradictorio, es que Dios te va revelando su palabra poco a poco, porque no te puede dar todo así de un solo golpe, porque Dios quiere que tú vayas aprendiendo su palabra de forma dosificada poco a poco para que la entiendas bien y para que la apliques a tu vida de forma correcta. Entonces, Dios ya entendió, bueno, ya Jeniel entendió esta parte, ya la tiene clara, como puede pasarle a ustedes también. Ahora vamos a ampliarle más información, porque también van a venir profetas que van a decir cosas que sí se van a cumplir, y sin embargo, no vienen de parte mía. Entonces alguien puede decir, bueno, pero eso parece como una contradicción, porque Dios me acaba de decir aquí que el profeta que hable o que tenga el atrevimiento de decir algo de parte de Jehová, que él no ha hablado, y ya sabemos que lo que Dios no ha hablado es algo que el hombre dijo que se iba a cumplir y no se cumplió. Ese profeta era falso, en aquel tiempo debía morir. Y ahora me estás diciendo que
van a venir profetas, que en el día de hoy los tenemos, que van a hablar algo, pero, o que van a anunciar un hecho que con lujo de detalles, en el año 2027 va a pasar esto y esto y esto así, y se va a cumplir. Aun cuando eso se cumpla, esa persona tampoco es un profeta de Dios. Y entonces muchos se estarán preguntando, bueno, y ahora sí no entiendo nada, ¿cómo diferenciamos esto? Bueno, gracias a Dios porque la palabra de Él, por lo general, siempre tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y vamos entonces al capítulo 13. Fíjense que Dios había dicho esto que habíamos acabado de leer en el capítulo 18 de Deuteronomio. Pero si usted le pasó por arriba leyendo un día este libro y obvió lo que había dicho en el 13, es importante que lo recordemos porque ya Dios entonces, antes de llegar a lo que acabamos de ver, de que el profeta que hable algo y no se cumpla es, aunque diga que Dios se lo dijo, entonces ese profeta es falso. Pero si hubiéramos leído detenidamente lo que decía en el capítulo 13, cuando llegáramos aquí, ya entonces tendríamos la información ampliada y completa acerca de este tema de los falsos profetas y de los verdaderos profetas. Pero bueno, vamos a ir entonces al capítulo 13, porque al final también Dios me lo mostró de forma así. Quizás yo no le presté bien atención al capítulo 13 y lo entendí mejor en lo que había dicho en el 18, y sin embargo ahora Dios me dice, sí, pero recuerda que en el 13 hay información también, y me amplía la información y por eso la quiero compartir contigo, porque en el día de hoy hay muchos profetas en las redes sociales, hay muchos profetas que se están levantando aún dentro de la iglesia de Dios, y necesitamos tener claridad de cuándo es un verdadero profeta y cuándo no es un verdadero profeta para no caer en las trampas que Satanás está tendiendo a través de muchas de estas personas. Entonces, capítulo 13 del mismo libro de Deuteronomio, inspirado por Dios, escrito por Moisés. Dice lo siguiente en los versos del 1 al 5. Si se aparece entre ustedes un profeta o visionario. Y hay algo curioso porque esto que te estoy leyendo, yo lo tomé de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Es una versión de una denominación que no me gusta mucho tomar las cosas de ahí porque están haciendo cosas que a Dios no le agradan, sobre todo la idolatría. Pero no podemos negar que el idioma español que usan es un idioma más entendible para nosotros en el día de hoy, porque la Reina Valera es muy buena, pero tiene palabras muy rebuscadas y muchas veces tenemos que acudir mucho al diccionario. Entonces, por si ves algo y estás leyendo en la Reina Valera y ves algo diferente aquí, puedes comprobar que a fin de cuentas va a decir lo mismo, lo que con otras palabras, para que la mayoría de las personas puedan entenderlo. Entonces, dice Deuteronomio 13:1: si se aparece entre ustedes un profeta o visionario, y dice la Reina Valera, por eso es que a veces debemos leer varias versiones para entender mejor y enriquecernos más de lo que Dios está diciendo. Dice la Reina Valera, o un soñador de sueños. Yo no sé si seguramente lo has escuchado, si ya llevas algún tiempo en el mundo del cristianismo, si has acudido a alguna iglesia, o incluso en la calle van a venir personas que te dicen, oye, tuve un sueño y empieza a buscarle significados al sueño. Esto se usa mucho también en el mundo de la santería, en el mundo de la brujería. Se le toma mucho, se analizan mucho los sueños que tú tienes, ¿no? Anótalo a ver lo que te quiso decir. Entonces vas a esas personas y te dan una explicación de que ese sueño significa esto, significa lo otro. Pero mira lo que dice Dios acá. Si se aparece entre ustedes un profeta o visionario o soñador de sueños. A ver, no quiere decir que soñar un sueño siempre sea algo que venga del diablo. No, porque la palabra de Dios dice que en los tiempos ya después del Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, Dios le habló a muchas personas a través de un sueño. Pero eran sueños que estaban bien claros, no habían sueños que había que buscarle una interpretación profunda ni nada por el estilo. Muchas veces Dios le hablaba claramente, se le aparecía en visiones o sueños a las personas. Y dice la palabra que en el Nuevo Testamento también hay personas que van a tener visiones y las personas que van a soñar sueños. Ahora, esos sueños no deberán ser sueños confusos, sueños que te mantengan con la cabeza loca, a menos que Dios te dé eso, pero rápidamente te dé una persona que venga a tu casa o te encuentres con él y te diga, mira, yo sé que tú has soñado este sueño y la interpretación de este sueño es esta. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que si ese soñador de sueños, ese profeta o ese visionario dice o anuncia algo que te va a mostrar la palabra acá, es ahí donde está la diferencia. Aun cuando se cumpla, está la diferencia de que entonces ese profeta, ese visionario o ese soñador de sueños
no es un profeta que viene de parte de Dios. No es un sueño que viene de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque evidentemente si este tipo de cosas lo está haciendo una persona que practica la santería, la brujería o cualquier otra cosa que no sea que venga de Dios, de Jehová Dios, entonces eso está mal. Pero mira lo que dice la palabra. Dice, si se aparece entre ustedes un profeta o un visionario o un soñador de sueños y les anuncia una señal o un prodigio. ¿Qué cosa es un prodigio? Dice que es un hecho sobrenatural que no tiene explicación razonable. O sea, si se aparece una persona así y te anuncia una señal, mira, va a pasar esto otro, incluso con tu vida personal o aquí en la ciudad o con el país o lo que sea, va a pasar esto. Dice que en caso de que se cumpla lo que esa persona te anunció o te dijo que vio un sueño o lo que sea, pero te diga, vamos entonces y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirle culto, ¿qué dice Dios? No le hagas caso, porque el Señor su Dios quiere ponerte a prueba. El Señor tu Dios quiere ponerte a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Hermano, ojo, en el día de hoy van a levantarse falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Van a levantarse falsos profetas que no están en el pueblo de Dios. Van a levantarse soñadores de sueños. Van a levantarse personas que han visto visiones. Y van a decir cosas que se van a cumplir, aún hechos sobrenaturales. Que no te desvíe eso, mi hermano. Porque dice la palabra de Dios que el Dios ha permitido que esa gente esté entre nosotros o que vengan a nosotros a decirnos esas cosas para desviarnos. Y dice Dios que no le debemos seguir, aun cuando las cosas esas se cumplan. Muchas veces ellos no te van a decir directamente, vamos, deja a Jehová y ven para el mundo de la brujería o de lo que sea que te esté hablando, porque mira esto qué clase de poder tiene, que yo te lo digo y se cumple. No, no sigas eso. ¿Sabes por qué? Porque al final dice Dios que eso Él no lo ha dicho, y si eso te está desviando de Dios, entonces no viene de Él. Dice Dios que no le sigas, porque Dios está permitiendo que eso ocurra para ver si tú te vas detrás de esas señales y prodigios, de esos milagros, entre comillas, y le dejas a Él. Es porque tu fe entonces va a ser probada, para ver si tú en verdad sabes en quién has creído, para que tú recuerdes si en verdad tu fe está fundada en Dios, o si estás detrás de cualquier milagro o cualquier cosa que ocurre. Dice además la palabra en el verso 4, sigan y honren solo al Señor su Dios, a Jehová, cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto y vivan unidos a Él. Entonces, alguna persona alguna vez puede decir, no, Dios es como un egocéntrico que quiere que nada más lo sirvan a Él y lo amen a Él. En primer lugar, déjame explicarle algo. Dios, hablando así fríamente, no necesita de ti y de mí. Dios no necesita de que tú y yo lo amemos. Dios no necesita de que tu amor y el mío sea para Él ser feliz como si Él le faltara llenar algún vacío. No, porque Dios no necesita eso. Dios es todo amor, Dios es alegría, Dios es compasión, Dios tiene todo. Dios no necesita de nada de nosotros. Pero Él en su amor y en su misericordia te manda a ti y a mí a que solamente le amemos a Él. ¿Por qué? Porque si te vas detrás de otra cosa, aunque te prometa y se cumpla, aunque te hable de quizás riquezas, aunque te hable de cosas que hoy le llaman bendiciones y realmente no lo son, si te vas detrás de eso, porque te da alegrías y cosas en este mundo de forma temporal, entonces te estás desviando del camino que es verdadero, de la verdadera bendición que solamente está en Dios, a través de la fe en la persona de Jesús, quien es el Mesías, quien es el Cristo, quien es el Salvador del mundo. Entonces Dios no te dice que le sigas y le honres a Él para Él llenar un vacío porque Él necesita tu afecto o tu cariño. Dios te dice eso porque a ti y a mí nos conviene mantenernos en el camino del Señor, porque solamente en ese camino hay salvación. Y todo lo demás que te desvíe del Señor, aunque te dé riquezas, aunque te dé alegrías temporales de este mundo, te va a llevar por el camino al infierno y un día vas a pagar las consecuencias. Entonces, Dios te dice, si aparece un profeta, visionario, soñador de sueños, que diga algo incluso sobrenatural y así se cumpla, pero eso te desvía tu fe, si eso te desvía tu confianza a seguir a otros dioses, si eso que habló no está alineado con lo que la Biblia enseña, entonces no sigas a esas personas. Tú mantente firme en el Señor y olvida eso. Esos son trampas de Satanás, porque dice la palabra que Dios lo está permitiendo para
para probarte, para que tú mismo te des cuenta si en verdad tú le amas a Él, o estás detrás de cada milagro que ocurra, o estás detrás de cada hecho sobrenatural que ocurra, porque tú piensas que en eso hay verdadero poder. Son distracciones que está poniendo Satanás para desviarte de la verdadera fe y del verdadero camino, donde solamente encontrarás la salvación para tu alma. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pueden decir en la religión yoruba o en lo que sea, no, porque esto al final es para Dios también. No. Si Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. No es ni por Obatalá, no es ni por Changó, no es ni por ninguna de esas cosas, ni por Buda, ni por lo que quieran inventar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso Dios te dice en su amor, no porque Él necesite de tu amor para llenar un vacío, porque Él está a falta de cariño, no. Dios te ama y Él te dice, sígueme a mí, que aquí es donde está la salvación, aquí es donde está la verdadera bendición, aquí es donde verdaderamente tu vida va a ser arreglada, por decirlo de alguna forma, va a ser restaurada tu vida a la imagen del Hijo amado Jesús, que es el principal propósito del Señor. Entonces, dice, además, la palabra, ya para terminar, que y ese profeta visionario será condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor, su Dios, que les libró a ustedes de la esclavitud. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, que lo había sacado Dios de la esclavitud en que estaban en Egipto. Dios los sacó cuando ellos clamaron a Dios porque estaban siendo oprimidos, porque ya no podían más. Y Dios fue allí, envió plagas a través de Moisés. Moisés fue la herramienta, pero Dios envió plagas, hizo todo un grupo de cosas y sacó a ese pueblo de esa esclavitud, los liberó. Y dice que el profeta que venga y trate de desviar a su pueblo, a ese pueblo que Dios había sacado de Egipto en aquel momento, y trate de aconsejarlo a que se rebele contra Dios, entonces ese pueblo, ese profeta morirá, será condenado a muerte. En aquel momento eso es lo que decía la ley que Dios había dado al pueblo de Israel para que aplicaran a quien viniera a desviarlos del camino donde estaba la salvación. En el día de hoy, vuelvo y repito, ya eso no se cumple porque la ley de Dios no gobierna el mundo entero como esa ley que fue dada al pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que esa persona que esté practicando ese tipo de cosas, en primer lugar está muerto espiritualmente porque no tiene a Jesús, que es la vida, habitando en él. Y en segundo lugar, si él sigue por ese camino y no se arrepiente, un día estará delante de Dios, vendrá el juicio y de ahí a la muerte eterna. Por tanto, va a morir. No como en aquel momento, pero va a morir. Entonces, ese profeta o visionario que está hablando para desviarte tras otros dioses, y como le podía hablar en aquel momento al pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, de la esclavitud, y está hablándole para que se desvíen tras otros dioses, dice que esa persona debería ser condenada a muerte. Y por tratar también de que se apartara ese pueblo del camino que el Señor su Dios les había ordenado seguir. Y cuando eso ocurriera, cuando ese profeta fuera condenado a muerte, dice la palabra de Dios, que así acabarían con el mal que estaba entre ellos, en el caso de que se levantaran estos falsos profetas que intentaran desviar a ese pueblo del camino que conducía a la vida eterna. Entonces, importante esta mañana para recordar, o tarde o noche, no sé a la hora que puedas estar viendo el video, recordar ya para terminar, cómo identificar, cómo diferenciar un verdadero profeta de uno falso. Primero es importante saber que van a venir profetas falsos y profetas verdaderos. Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo? ¿Cómo vamos a diferenciar que uno es verdadero y que el otro es falso? En primer lugar, Dios habla de dos clases de profetas. El primero, que diría, Dios me dijo, y diría cosas de parte de Dios aparentemente buenas, pero al final no se cumple. Eso es un profeta falso. Segundo, vendrán personas que van a hablar cosas y van a profetizar y van a anunciar cosas que sí se van a cumplir, incluso van a ser hechos sobrenaturales, pero si eso está siendo anunciado de parte de dioses falsos, de parte de brujería, santería o de cualquier cosa, si son personas que sirven a eso, está claro que tú no debes servirle porque también es un falso profeta. Y si esa persona viene al pueblo de Dios y te profetiza cosas que se cumplen, que se anuncian, o sea, cosas que ellos anuncian, se cumplen, pero te están desviando a confiar en otros dioses, entonces también es un profeta falso. A ninguno de esos dos debe seguir. Importante,
los profetas que anunciaron acerca del Mesías, acerca de la buena noticia de salvación, ya acabaron. Ya acabaron. Esos profetas terminaron y ya no hay más revelación, ya no hay más nada nuevo que no, porque Dios me dijo y dice una nueva revelación, que ahora la buena noticia de salvación es por otra vía. No. Dice Pablo que si aún un ángel del cielo, ni tan siquiera un ser humano, que si aún un ángel del cielo viniera y anunciara otra buena noticia, otro camino para salvarse, aparte del que ya está establecido, que es a través de la fe en la persona de Jesús como el Salvador de nuestras vidas, dice que esa buena noticia que está anunciando, esa buena noticia entre comillas, es maldito. Por tanto, si aún viene un ángel del cielo y se aparece así, que tú veas que es un ángel y te da miedo, wow, esto es un ángel real, y te anuncia, no, el camino de salvación es a través de otra persona, o de esta forma, o de esta otra, y no es lo que dice la Biblia, dice Pablo que no lo tengas en cuenta porque es maldito, es maldición. Entonces, esos profetas ya acabaron. Ahora, yo sé que con este tema hay polémica. Hay personas que dicen que ya no hay más profetas de ningún tipo, que ya no hay nadie que profetice nada, pero en el libro de los Hechos hay un ejemplo de profetas que ya estaban en el Nuevo Testamento, dice la palabra que esos eran profetas, y que en un momento determinado anunciaron que vendría hambre sobre la tierra, y así vino. Y eran profetas que eran parte del pueblo de Dios. Por tanto, puede ser que hoy se levante una persona y anuncie algo como de parte de Dios y se cumpla. Bueno, sí puede ser. Yo creo que sí. Hasta donde yo puedo ver la palabra de Dios, sí lo creo que exista. De hecho, después a lo mejor busco ese texto para compartirlo en otro video donde podamos ver que en verdad el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento me está hablando de profetas que anunciaron cosas que iban a pasar y eran personas dentro del pueblo de Dios, no eran falsos profetas. Entonces, los que anuncian el evangelio, o sea, los profetas como Isaías, Jeremías, todos esos, ya eso sí acabaron, ya de esos no hay más nada porque ya la Biblia está terminada desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay más nada que añadir ahí. Ahora, que venga alguien dentro del pueblo de Dios y anuncie, mira, Dios me ha mostrado que el año que viene va a haber hambre, que debemos prepararnos, que debemos hacer tal cosa, que debemos hacer esto otro, bueno, si eso no contradice la palabra de Dios, si eso no te desvía detrás de dioses ajenos, si eso no te desvía detrás de cosas que van a quitar tu fe de Dios, yo creo que sí está permitido. Yo lo veo en el libro de los Hechos, lo veo. Sé que con este tema hay polémica, pero en algún momento voy a hacer otro pequeño videito para que podamos ver cómo en el libro de los Hechos hay ejemplos de profetas dentro del pueblo de Dios que hablaron acerca de estos hechos. Entonces, para terminar, importante, no creas a toda persona que se dice profeta, porque hay falsos profetas y verdaderos profetas. Los falsos dicen cosas que van a ocurrir, como varias denominaciones o algunas denominaciones cristianas que han anunciado que Jesús iba a regresar en un año determinado y no ocurrió. Entonces esos son falsos profetas, aunque lo hayan dicho que lo dijeron de parte de Dios, son falsos profetas. Hay denominaciones que hoy siguen a personas como los adventistas al séptimo día siguen a Ellen G. White, o algo así es el nombre de esa persona, que hizo profecías que no se cumplieron. Y todavía hoy siguen sus escritos, siguen sus cosas. Es una falsa profeta, es un falso profeta. Dijo que era algo de parte de Dios y no se cumplió. No es de Dios. Ahora, si hay otra persona que habla algo, anuncia un hecho que incluso va a ser sobrenatural y te desvía tras otros dioses, si no está alineado con lo que dice la Biblia, también es un falso profeta. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna opinión diferente, si conocen algo más que la Biblia enseña que yo no tuve en cuenta, lo pueden comentar acá, por favor. Vamos a compartir respetuosamente, porque al final yo no me sé toda la palabra de Dios, simplemente comparto lo que yo entiendo que Dios me ha ido mostrando por su palabra, pero puede ser que haya otro hecho o otro texto que alguien tenga, que conozca, que Dios le haya mostrado, me diga, mira, Daniel, además de lo que tú dijiste, también la palabra habla algo más acerca de estos profetas, o mira, este texto dice claramente que no hay profetas ahora en este tiempo, pero yo les invito a que, de hecho, lo que voy a hacer es que voy a compartirle un comentario, el texto que está pequeño, del ejemplo en el libro de los Hechos, donde había un profeta, o habían profetas dentro del pueblo de Dios que anunciaron que vendría hambre sobre la tierra, y así ocurrió, ¿ves?
Entonces voy a hacerlo y ustedes pueden opinar. Entonces, muchas gracias, espero que el video haya sido de edificación, que les haya aclarado muchos temas a quien tenía duda con esto y que puedan, si lo desean también y quieren compartirlo con otra persona que sabe que está teniendo problemas con esto y cree que va a ser de edificación, pues adelante. La palabra de Dios no es mía, la palabra de Dios es de Dios, y que llegue a muchas personas también, que pueda servirle también para aclarar todas estas cosas. Entonces, muchas gracias, que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe en su palabra, más en estos tiempos del fin, y que podamos, verdad, crecer en humildad y conocimiento de su palabra, y que nos ayude a vivirla sobre todo. Entonces, muchas gracias por este tiempo que has dedicado a este video, y espero, verdad, que sea útil para muchas personas. En nombre del Señor, agradezco todas estas cosas, y nos vemos entonces en el próximo video.